Cristian Nodal, a lo largo de los años, había visto cómo su vida había cambiado radicalmente. Pero no siempre para mejor. Lo que empezó como un sueño hecho realidad, un chico con una guitarra, un talento increíble y un futuro prometedor, pronto se transformó en una encrucijada de emociones, sacrificios y decisiones difíciles. La fama que alguna vez anheló, ahora lo asfixiaba. Y lo peor de todo era que sentía que ya no podía ser el mismo en un mundo que demandaba que fuera alguien más. Los reflectores brillaban sobre él a cada paso que daba, pero en su interior, la oscuridad de sus propios pensamientos lo arrastraba cada vez más. La relación con Ángela Aguilar, que al principio parecía ser una colaboración musical perfecta, se había convertido en algo mucho más complicado. Con el paso del tiempo, la joven estrella de la música mexicana no solo representaba una conexión artística, sino también un vínculo con uno de los clanes más poderosos y emblemáticos de la música regional mexicana. Los Aguilar eran una familia cuya influencia trascendía el mundo de la música, su legado era enorme, su poder sobre la industria incuestionable, y ser parte de esa familia no era una decisión que se tomara a la ligera. Lo que parecía un romance lleno de promesas y nuevas oportunidades se transformó en una red de expectativas, presiones y manipulaciones que Cristian no había anticipado. ¿Se encontraba constantemente bajo la sombra de los Aguilar? Sujetos a la mirada y opinión de una familia que tenía tanto peso en la industria como en su vida personal. Los proyectos, las giras, las decisiones profesionales ya no eran suyas, sino de aquellos que veían en su talento una herramienta más para reforzar el legado familiar. Cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba, estaba cuidadosamente calculada para encajar en la imagen pública que la familia quería proyectar. Pero mientras tanto, Cristian sentía que perdía cada vez más su autenticidad, su esencia como artista y, lo más importante, su capacidad de ser feliz. La situación se complicó aún más con la aparición de Casu, una mujer que había sido su compañera desde antes de alcanzar la fama. Casu no solo era la madre de su hija, Inti, sino también la única persona en su vida que conocía sus verdaderos miedos, sus inquietudes y sus anhelos más profundos. Ella había estado a su lado desde el principio, cuando no era más que un joven soñador con grandes aspiraciones. Casu lo había apoyado incondicionalmente en sus días de lucha y sacrificio. Y aunque el amor entre ellos había sobrevivido al paso del tiempo, la vida los había alejado de formas que ninguno de los dos había planeado. En su corazón, Cristian siempre sabía que Casu representaba algo más que una simple relación amorosa. Ella era su refugio. Pero el miedo a involucrarla en el mundo caótico en el que él se encontraba lo llevó a una decisión que lo marcaría de por vida, alejarse de ella sin decir una palabra. No le dio explicaciones, ni siquiera una despedida adecuada. Se fue sin mirar atrás, convencido de que su vida de artista, de familia, de compromiso profesional, no era algo que podía compartir con ella. No quería que Casu se sintiera atrapada en su mundo, uno lleno de compromisos que no tenía control, de expectativas ajenas a su voluntad, de decisiones que eran tomadas por otros, no por él. Sin embargo, esa fue la peor decisión de su vida. Cada día que pasaba sin Casu a su lado, Cristian sentía como su vida se desmoronaba. La fama, el dinero, los logros y los aplausos ya no significaban nada. Se convirtió en un prisionero de su propia vida, una existencia superficial que no le daba paz ni satisfacción. El vacío que sentía era cada vez más profundo y por más que intentaba llenarlo con más éxito, más premios y más conciertos, nada parecía llenar el hueco que había dejado Casu. Aquella noche en la que todo parecía haberse colapsado, Cristian se encontraba solo en su habitación, como tantas veces antes. Había tenido una exitosa presentación esa tarde, los aplausos aún resonaban en su cabeza. Pero no encontraba consuelo en ellos. Se sentó frente a una mesa, observando la carta que pensaba escribir. Sabía que debía hacerlo, que tenía que liberar todo lo que sentía, aunque fuera tarde. Su relación con Casu no podía terminar de esa manera. No podía dejar que el tiempo borrara por completo todo lo que había sido su vida antes de la fama. Con una mano temblorosa, tomó un bolígrafo y comenzó a escribir. Querida Casu,
Hoy siento que no tengo palabras para describir lo que llevo dentro, pero debo intentarlo. Tal vez nunca me perdonarás por lo que hice, y sé que no merezco ni un atisbo de tu perdón. Pero necesito que sepas que me equivoqué. Durante todo este tiempo, he vivido atrapado en un mundo que no es el mío, un mundo que me ha arrastrado, que me ha despojado de lo que más quiero, mi esencia, mi paz y sobre todo, mi amor por ti. Te dejé ir cuando no debía. Te dejé ir sin explicaciones, sin luchar por ti, sin mostrarte lo que en verdad sentía. Pensé que podía vivir sin ti, que podría construir una vida llena de éxitos y logros, pero lo único que he logrado es perderme. Y lo peor de todo es que al perderme, te perdí a ti. Te alejé de mi vida sin darme cuenta del daño que causaba, sin entender que lo único que realmente me importaba eras tú. No sé cómo perdí el rumbo, pero me encontré perdido en una red de compromisos, de expectativas ajenas, de promesas rotas y de mentiras que ni siquiera yo podía reconocer como propias. Te prometo que nunca fue mi intención causarte tanto dolor. Nunca quise que pensaras que no te amaba, que no me importabas. Y aunque ahora mis palabras suenen vacías, aunque parezca que son solo excusas por mis errores, quiero que sepas que no me olvidé de ti. El tiempo ha pasado, y aunque he hecho todo lo posible para seguir adelante, no he dejado de pensar en ti. Cada día, cada minuto, en algún rincón de mi mente, estás tú. Y al mirarme al espejo, lo que veo es un hombre que ha cometido errores, pero que aún tiene esperanza de encontrar el camino de vuelta a ti. Sé que esto suena a arrepentimiento, y lo es, pero también es un deseo profundo de poder regresar a ti. De poder reconstruir lo que perdí, lo que destrocé. Entiendo que las palabras no son suficientes, que necesitarás más que una carta para creer en mí de nuevo. Pero no quiero perder la oportunidad de decirte que te amo, Kazu. Siempre te he amado y aunque no pueda deshacer el daño que he causado, estoy dispuesto a luchar por lo que un día tuvimos. Si alguna vez decides darme la oportunidad de enmendar mi error, estaré aquí, esperando, dispuesto a ser el hombre que mereces, con todo mi amor, Christian. Christian siempre había soñado con la idea de ser alguien grande, de alcanzar una fama que lo colocara en el centro de la escena. Desde pequeño, la música había sido su escape y su única forma de hacerle frente a un mundo que lo parecía cada vez más extraño y difícil de comprender. Creció en un ambiente donde la música era más que una forma de arte, era una necesidad. Una vía de expresión única que, a través de sus notas y melodías, le otorgaba un sentido de pertenencia. Cuando se unió a los Aguilar, pensó que su vida iba a tomar un giro diferente. Sin embargo, lo que no imaginaba era que ese mismo sueño de triunfar podría convertirse en una pesada carga emocional. Una carga que lo acompañaría durante cada etapa de su vida y que lo haría cuestionar todo lo que creía saber acerca de sí mismo y de lo que realmente quería alcanzar. Al principio, todo era un caos organizado, lleno de luces, escenarios masivos y la sensación de estar viviendo un sueño. Christian se sintió invencible, como si nada pudiera quitarle lo que había trabajado tanto por conseguir. Cada aplauso, cada sonrisa del público, le confirmaba que había tomado la decisión correcta al entrar en el mundo de la música. El cariño de los fans, la creciente fama y la sensación de ser un referente en el medio artístico lo empujaban a seguir adelante, a dejarse llevar por la corriente sin preguntarse demasiado por las implicaciones de sus acciones. Todo lo que alguna vez deseó, lo tenía frente a él. El dinero, la admiración, los contratos, los viajes alrededor del mundo. Los escenarios llenos de fanáticos que lo vitoreaban. De alguna manera, se había convertido en la figura que soñó ser desde niño. La fama lo rodeaba y por un momento parecía ser todo lo que necesitaba para sentirse pleno. Pero, conforme pasaba el tiempo, se dio cuenta de que la fama, a pesar de haberle brindado todo lo que deseaba, también le había quitado más de lo que pensaba. A medida que los años avanzaban y las giras se sucedían una tras otra, las grietas comenzaban a mostrar su rostro. La vida de estrella ya no le ofrecía la satisfacción que había esperado. Al contrario, se estaba convirtiendo en una prisión dorada. La rutina de los conciertos y los compromisos se volvía repetitiva y monótona.
La emoción de un nuevo disco, de una nueva gira, de un nuevo proyecto, comenzaba a perder su brillo. La sensación de estar atrapado en una vorágine de compromisos lo agobiaba. Y lo peor de todo era que no podía hablar con nadie sobre ello, porque todos pensaban que su vida era perfecta, que tener éxito era la respuesta a todos los problemas. Nadie entendía el vacío que sentía dentro, ese hueco que la fama, a pesar de todo su esplendor, no podía llenar. Los primeros síntomas de este agotamiento mental y emocional fueron las tensiones con su familia y amigos más cercanos. A pesar de su éxito y de ser un hombre que siempre había sido capaz de hacer reír y disfrutar a quienes lo rodeaban, las conversaciones que antes eran divertidas y espontáneas se volvían ahora tensas, llenas de incomodidad. Su relación con Ángela, la mujer que había compartido tantas etapas de su vida, comenzó a deteriorarse. Aunque ambos habían sido pareja durante mucho tiempo, y a pesar de que había una profunda conexión entre ellos, la vida de Christian parecía haber tomado un rumbo en el que Ángela ya no encajaba. Los constantes viajes, las entrevistas, los shows, las grabaciones. Todo aquello que antes era motivo de orgullo para él, se convertía ahora en un obstáculo en su relación. Ángela, con sus propios sueños y metas, comenzó a sentirse invisible. Como si su existencia se redujera a ser un accesorio en la vida de Christian. Al principio, Christian no entendía lo que sucedía. Estaba demasiado centrado en su carrera. Demasiado ocupado con las demandas de la industria para darse cuenta de que el amor, que siempre había sido tan sólido, comenzaba a desmoronarse. Ángela ya no se sentía especial para él. La pasión que había unido a ambos en sus primeros años de relación se había apagado, reemplazada por la monotonía de una vida compartida en la que, paradójicamente, se sentían más distantes que nunca. Aunque Christian hacía todo lo posible para que ella no se sintiera ignorada, la falta de tiempo y de atención comenzaba a desgastar lo que antes fue un vínculo sólido. Lo peor de todo era que Christian sentía que no podía cambiar las cosas. La presión constante de estar a la altura de las expectativas lo tenía atrapado en una rutina de compromisos y obligaciones, y en ese torbellino, Ángela parecía perder cada vez más espacio. El amor que sentían el uno por el otro, aunque aún estaba presente, ya no era suficiente para salvarlos. La distancia emocional se hizo inevitable, y aunque se amaban, lo que ambos necesitaban era algo que ninguno podía ofrecer en ese momento. Ángela necesitaba la atención de Christian, pero Christian solo podía ofrecerle promesas vacías. A la par de esta relación, la situación con Kasu, la madre de su hija Inti, también pasaba por momentos complejos. Aunque ya no estaban juntos, Christian no podía evitar sentir que había fallado en su rol como padre. La separación con Kasu fue dolorosa, no tanto por la ruptura en sí, sino por lo que significaba para él. Un recordatorio constante de que no había sido el hombre que ella necesitaba. Kasu, a pesar de todo, había sido la única mujer que había logrado comprenderlo en sus momentos más oscuros, la que había visto detrás de la fachada del artista exitoso. En su relación, aunque llena de altos y bajos, existía una conexión genuina que Christian valoraba más que cualquier premio o éxito. La hija que tenían en común, Inti, se convirtió en el centro de sus preocupaciones. Pero la distancia física y emocional con Kasu creaba una brecha que no sabía cómo atravesar. Kasu había sido su ancla, su refugio cuando todo se volvía demasiado abrumador. Pero su constante vida de giras y compromisos había sido la causa principal de la ruptura. El amor no bastó para salvar lo que se desmoronaba. Christian entendió que, por mucho que amara a Kasu y a Inti, su dedicación al trabajo le había costado lo más valioso que tenía, su familia. La relación con su hija Inti se volvió una lucha constante. La sensación de no estar presente en su vida, de no poder ser el padre que ella necesitaba, lo consumía. Cada vez que pensaba en el tiempo que había perdido, se le llenaban los ojos de lágrimas. La imagen de su hija creciendo sin él a su lado lo perseguía constantemente. Cuando Inti le pedía ver más de él, Christian sentía una mezcla de tristeza y culpabilidad que le resultaba insoportable. Había sido tan enfocado en la idea de alcanzar el éxito, de sostener una carrera que le asegurara un futuro brillante, que había olvidado lo que realmente importaba.
Su familia. La vida de gira, el amor por la música, los premios, la admiración del público. Todo eso se volvió irrelevante en ese momento. El precio que había pagado por ser un hombre exitoso fue mucho más alto de lo que había imaginado. Fue en esos momentos de soledad y reflexión que Christian comenzó a ver con claridad. Se dio cuenta de que la fama que tanto había anhelado no le había dado la felicidad que había buscado. De hecho, había hecho todo lo contrario, lo había alejado de las personas que más le importaban. La música seguía siendo su pasión, pero entendió que no podía seguir sacrificando su vida personal por ella. La imagen del hombre exitoso, admirado por multitudes, se desvaneció frente a la realidad de un hombre quebrado que necesitaba sanar y reconectar con los que amaba. En ese proceso, Christian comenzó a escribir para él mismo. Las canciones ya no eran solo para el público, sino para expresar lo que sentía en su interior. Las palabras fueron su terapia, su forma de reconectar con la persona que había perdido en el camino. Aunque la fama seguía siendo una parte de su vida, aprendió a valorar más las relaciones humanas, el amor y la conexión auténtica con los demás que todo lo que había construido alrededor de su carrera. Al final, Christian comprendió que la verdadera felicidad no se encuentra en la fama ni en el éxito, sino en los momentos simples, en los abrazos sinceros y en el tiempo compartido con aquellos que realmente importan. Con una mezcla de sentimientos encontrados, Christian guardó la carta. No sabía si alguna vez tendría la oportunidad de entregarla, pero lo que sí sabía era que, al escribirla, había comenzado un proceso de sanación. Sabía que no podría cambiar el pasado, pero al menos había hecho lo correcto al abrir su corazón y ser honesto con Kazu, con ella y consigo mismo. Mientras tanto, en otro lugar, Kazu pasaba sus días con Inti, tratando de mantener la normalidad en su vida a pesar del vacío que había dejado la ausencia de Christian. Había seguido adelante, sí, pero no sin dificultades. Las cicatrices de su relación seguían frescas en su corazón, y aunque había intentado amar de nuevo, nadie había logrado llenar el espacio que Christian había dejado. Una tarde, mientras recogía algunas cartas, encontró un sobre que no había visto antes. Era de Christian. Un nudo se formó en su estómago. No quería abrirlo, no quería enfrentarse de nuevo a sus sentimientos por él, pero algo dentro de ella la impulsó a hacerlo. Con las manos temblorosas, rasgó el sobre y empezó a leer. Cada palabra escrita por Christian tocó una fibra sensible en su corazón. Él estaba arrepentido, lo sabía, pero ¿era suficiente? ¿Podía ella perdonarlo? Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro mientras leía. Sabía que Christian había cambiado, que no era el mismo hombre que había dejado atrás. Pero también sabía que las heridas que había dejado no se curaban con promesas. Después de años inmerso en un frenesí de éxitos y reconocimientos, Christian se encontraba en un punto de quiebre. El bullicio de la fama, las luces cegadoras de los escenarios y el constante aplauso de multitudes habían dejado de ser suficientes para llenar el vacío que sentía en su interior. Al principio, había interpretado el éxito como la respuesta a todas sus inquietudes, la cura a cualquier dolor o inseguridad. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese mismo éxito comenzó a sentirse vacío, como una sombra que lo perseguía sin tregua. Había olvidado lo que realmente le daba sentido a su vida. Había perdido el rumbo, no solo en su carrera, sino también en su vida personal. Las relaciones se volvieron superficiales, las interacciones con los demás, frías y calculadas. Su música, que había comenzado como una forma de expresión genuina, se transformó en un producto que debía satisfacer demandas ajenas, más que en un vehículo de su propio ser. Fue en medio de este torbellino que Christian comenzó a reconocer la desconexión que sentía consigo mismo. Ya no se sentía en paz, ya no se reconocía en las decisiones que tomaba ni en los caminos que recorría. En sus momentos de soledad, cuando el eco de la ovación desaparecía, se encontraba frente a un abismo emocional. El Christian que veía en el espejo no era el mismo de antes, y esa extraña sensación de estar perdido lo abrumaba. El dolor que había estado ignorando durante tanto tiempo comenzó a emerger con fuerza. Era como si la fama, la vida pública,
Y todas las expectativas que había asumido le hubieran robado la oportunidad de ser él mismo. Se dio cuenta de que había estado viviendo una vida que no era completamente suya, sino la vida que los demás esperaban que viviera. Esto no solo afectó su sentido de identidad, sino que también empezó a cobrar factura en sus relaciones personales, sobre todo con su hija, Inti. En sus años de apogeo, Christian había estado tan absorto en su carrera que apenas había tenido tiempo para ser el padre que Inti necesitaba. Y las largas giras, las grabaciones interminables y la constante presión de los medios lo habían distanciado de ella, aunque nunca había dejado de amarla. En sus ojos, sin embargo, veía una ausencia, una desconexión que lo desbordaba. Inti había crecido sin él, o al menos sin la versión de él que verdaderamente la conocía. Esta realidad golpeó a Christian como un mazazo, abriéndole los ojos a la tragedia silenciosa que se había ido gestando. Pero no fue fácil revertirlo. Cuando intentó acercarse a su hija, los intentos fueron torpes y poco efectivos. Había un muro invisible entre ellos, uno que había sido construido a base de sus ausencias y promesas rotas. Sin embargo, Christian decidió no rendirse. Sabía que no podía recuperar el tiempo perdido, pero sí podía intentar reconstruir su relación con ella desde otro lugar, con humildad y compromiso. Christian comenzó a hacer esfuerzos conscientes para estar presente en la vida de Inti, no solo de manera física, sino también emocional. Se dieron tardes juntos en las que caminaban por el parque sin decir mucho, pero compartiendo el espacio y el silencio. Fue un proceso lento y a menudo frustrante, pero con el tiempo, los pequeños gestos fueron derribando las barreras. Christian entendió que el camino hacia la reconciliación no era rápido ni sencillo, pero que cada paso que daba hacia su hija era un acto de amor genuino. Un intento por corregir el curso de una relación que había sido maltratada por las ausencias y las malas decisiones. Y los avances no fueron grandiosos ni instantáneos, pero en cada conversación más profunda, en cada mirada más sincera, Christian comenzó a sentir que estaba recobrando algo mucho más valioso que la fama: la conexión con lo que realmente importaba en su vida. Por otro lado, su relación con Angela también atravesó un proceso similar. Al principio, Christian pensó que su amor por ella era lo suficientemente fuerte como para superar los obstáculos que la vida en el ojo público imponía. Sin embargo, el desgaste fue evidente. Las ausencias prolongadas, las tensiones derivadas del estrés y la presión externa fueron erosionando lo que alguna vez había sido una relación apasionada y llena de promesas. Durante un tiempo, ambos se sumieron en la rutina del mejor intento, sin saber que su relación se estaba desmoronando sin que ninguno de los dos lo percibiera de inmediato. Angela, siempre tan comprensiva al principio, también había sufrido en silencio, cargando con las consecuencias de una vida compartida con alguien que no estaba verdaderamente presente. Christian se dio cuenta de que no solo se había distanciado de su hija, sino también de Angela. La pareja, que al principio había estado unida por un amor profundo y sincero, se había convertido en una relación marcada por silencios y resentimientos no resueltos. Fue en uno de esos silencios que Christian comprendió que para salvar lo que quedaba de su relación con Angela no bastaba con prometer que cambiaría, debía demostrarlo con acciones, con presencia. Esta vez, el amor no podía ser solo un sentimiento, debía ser un compromiso. Un esfuerzo constante para sanar las heridas causadas por el tiempo perdido y las ausencias mutuas. Ambos comenzaron a reconstruir su relación, de manera más madura, sin idealizaciones ni promesas vacías. Comprendieron que el amor no se trataba de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de ser real, vulnerable y disponible para el otro. Así, entre risas, conversaciones profundas y también momentos difíciles, comenzaron a aprender a amarse nuevamente, pero desde un lugar más auténtico y consciente. Con el tiempo, Christian fue entendiendo que su éxito profesional, aunque importante, era solo una parte de su vida. La música, que en un principio había sido su motor, comenzó a transformarse en algo mucho más profundo. Sus canciones pasaron de ser una herramienta para mantenerse en la cima
a convertirse en una forma de sanación personal. Cada letra escrita, cada acorde tocado, se volvió un acto de catarsis, un ejercicio de expresión genuina. Ya no compuso para complacer a los demás, sino para entenderse a sí mismo, para conectar con lo más profundo de su ser. La música pasó a ser su refugio, un espacio seguro donde podía ser vulnerable, donde podía explorar sus miedos, sus frustraciones y también sus esperanzas. Su estilo cambió, volviéndose más introspectivo, más cercano al corazón, más humano. Fue un proceso liberador que lo hizo sentir más en paz consigo mismo. Pero a medida que su vida se transformaba, Christian también comprendió que la fama era un concepto relativo. Aprendió que la verdadera paz no venía de ser reconocido por miles de personas, sino de estar en paz con quienes realmente importaban y con uno mismo. La admiración de las multitudes dejó de ser su objetivo principal. Comenzó a valorar los momentos tranquilos, esos que compartía con su hija, su pareja y sus amigos cercanos. Entendió que su mayor logro no era llenar estadios, sino encontrar un propósito y una paz interna que lo hiciera sentirse completo. Finalmente, después de años de lucha interna y de tomar decisiones difíciles, Christian logró descubrir que el verdadero éxito no se medía en premios, discos de oro o reconocimiento social, sino en la capacidad de ser fiel a uno mismo, de aprender a amar y de valorar lo que realmente tenía: su familia, su música y su paz interior.